Sí, aquí desde Creta, con este mar, quiero dar comienzo a uno de los dioses que he pintado, de los 8 del Olimpo, que representa ni más ni menos a este mar, al gran Poseidón, el dios del mar, el dios del mundo subconsciente, esa gran fuerza marina de las emociones. Podríamos decir que es el Shiva en el hinduismo, Neptuno en Roma, en el Imperio Romano, y el plano astral, el plano de las emociones y los deseos, los miedos o esas fantasías poderosas que tenemos. Es el plano del inconsciente también, que muchas veces aflora con una estridencia y una fuerza brutal. Sí, este es el trabajo que quiero hacer, representar a los 8 dioses del Olimpo masculino, que desde luego no nos deja muy bien parado el patriarcado, ya que son arquetipos masculinos muy desatados, muy caprichosos, egoístas, crueles, cuando no ingobernables, solamente a sus deseos, que generalmente son de posesión, autoridad y machaque muchas veces, sino crueldad. Y bueno, aquí va el rey del tridente, Neptuno, donde suele ir a celebrar el Atlético de Madrid sus victorias en nuestra plazoleta de Madrid. Bueno, aquí le tenemos con ese tridente que representa 3 fuerzas: la fuerza de la potabilidad, la liquidez y la fecundidad. Básicamente ese trinomio representa también para las culturas cristianas el tridente de Satanás, pero también el gnosticismo representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, que pueden ser esas 3 fuerzas de los dioses del Olimpo: Zeus, Poseidón y Hades. Y bueno, aquí lo he pintado de una manera bastante líquida, como veis, bastante acuosa, casi sus piernas se difuminan en el agua, su cuerpo es acuoso y a la vez muy dúctil y moldeable a sus mareas. Como veis aquí abajo, una especie de mar turbulento, escondido, bastante profundo, que puede ser una fuerza anegadora de las aguas, ¿no? Y por otro lado es esa especie de goteo salpicado y la fuerza del océano, que es incontestable cuando se embravece. También en Poseidón le podemos encontrar su tridente en la bandera de Barbados, esa isla que está en el Caribe venezolano, que es una república independiente. De esta especie de Neptuno tiene que ver con las emociones que muchas veces en los hombres se desatan, no tienen contención, tienen un aspecto rencoroso, vengativo, que muchas veces puede representar la incontención emocional. Es decir, nada que ver con su Zeus, el hermano suyo, que pues contiene todo su mentalidad organizativa, estratégica, fría y desapegada, como también la puede ser Apolo. No. En el arquetipo de Poseidón todo lo que se da es una especie de capricho emocional brutal que cuando sale a la luz sale en forma de maremoto o de un gigantesco tsunami emocional sin control, orden ni concierto. Por lo cual hay que tener cuidado con ese tipo de arquetipo en los hombres o en las mujeres, da igual, cuando se desboca. Evidentemente Poseidón siempre con las mujeres ha sido un buscador inefable, un semental, un toro. De hecho, estamos en Creta, donde el Minotauro famoso de Creta es un problema que tuvo Poseidón con el rey de Minos, que le pidió sacrificar en su honor un toro. Entonces el Poseidón le saca del mar un pedazo de toro gigantesco, maravilloso, para que se lo ofrezca en su honor. Y resulta que el rey de Minos se congratuló tanto del pedazo de torazo que le regaló Poseidón, que le gustó tanto, que se lo quedó y no lo sacrificó. Por tal razón, Poseidón se cabreó mucho con el rey y lo que hizo fue que el toro se follase a su mujer, a Pasífae, con la que terminan engendrando este monstruoso minotauro, mitad hombre, mitad toro, que está escondido en un laberinto de Minos justo debajo de su palacio, donde acecha el terror de que sea un personaje siniestro que angustia la vida de los habitantes de Minos. Por lo cual aquí viene una historia tremenda, ¿no? Y por otro lado también Poseidón con las mujeres siempre fue muy salvaje, arrebatador, siempre seductor, nada, pero de hecho era Anfítrite, haciendo pues eso, todo lo que podía para poder raptarla, es decir, violarla, y ella se escapa por los pelos y finalmente
consigue salvarse, pero un delfín se acerca a Poseidón y ayuda a convencer, suavizar las intenciones de Poseidón a nuestra anfititre, que acepta finalmente de buen grado unirse a este rey de los mares. Y bueno, cuando se unen, evidentemente se tranquiliza todo, porque precisamente todo arquetipo Poseidón debe alcanzar superar esta especie de tumulto emocional, y para eso el delfín, el aspecto del delfín tiene que ver con la suavidad, con la seducción e inofensividad, porque estos son monstruosamente violadores. Poseidón también lo intentó, se acostó con Medusa en el templo de Palas Atenea, y por faltar el respeto, Palas Ateneas, en vez de castigar a su tío, pues decide castigar a Medusa, convirtiéndola en una mujer tremenda con unas serpientes en la cabeza, capaz de petrificar a todo hombre que le mire la cara, a toda mujer. En definitiva, las fuerzas de Poseidón son convulsivas y representa mucho ese espíritu que no encaja bien con la naturaleza de la sociedad, porque está siempre pues intentando manifestar sus sensaciones, sus emociones, y evidentemente en la sociedad no encaja porque no es un buen estratega, no atiende a convenciones estructurales ni a lo racional. Por esa razón, en ese sentido, tiene mucho que ver su temperamento con naturalezas vocacionales de orden creativo. Puede ser encarnar un gran bailarín, un músico, un pintor, un gran compositor. De hecho, se me viene a la cabeza Leonard Bernstein, cuando tocaba encima del púlpito, era una bestia salvaje que se movía y se contorsionaba todo su cuerpo expresando la emoción musical de sus partituras. Otro también, un personaje bastante emocional, incontrolable, podía ser Vincent Van Gogh o Paul Gauguin, que estaban bastante locataris cuando expresaban sus sensaciones. Es básicamente el arquetipo del artista rebelde con o sin causa, que no tiene control, y esa sensación abrupta de sacar y expeler todo lo que siente por dentro sin pasar por ningún tipo de filtro. En este sentido hay que tratar de entender que es o contra mí o a favor mío. Ese es el elemento que maneja el arquetipo de este Dios, es decir, o estás con él o contra él. No hay término medio, no hay capacidad de negociación, y bueno, por esta razón se le hace muy difícil la convivencia. Por eso se le otorgó el mar como lugar de residencia. Y bueno, es un dios complicado, como casi todos los dioses mitológicos, en el aspecto masculino, ¿no? Y bueno, también por ese lado su aspecto vengativo también hace que cuando Odisea de Homero narra la historia, en la Odisea de Homero narra la historia también del inacabe odio de Poseidón hacia Ulises por cegar a su hijo, el cíclope, de un solo ojo, que bueno, que lo dejó bastante hecho polvo, y entonces por esa razón tardó 20 años en llegar a Ítaca, porque Poseidón le hizo la vida imposible a Ulises, a pesar de que el Polífemo, el cíclope, se quería devorar a Ulises y a sus marinos. Entonces, de alguna manera, no tenía capacidad de reaccionar con tranquilidad, es el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en ese sentido, Poseidón tiene esas fuerzas que son demasiado emocionales y suficientemente racionales. Y esa especie de naturaleza acuosa es la que hace que a veces sea muy difícil gobernarse a sí mismo. Por eso está siempre al acecho, en el sentido de que todo el mundo cree que lo va a atacar o que va a ser perseguido. Y bueno, en este sentido creo que con Poseidón conviene andarse con calma con el interior de un arquetipo poseidonesco para tratar de negociar con el aspecto más Zeus, racional, vital, y así equilibrarse en la vida, porque si no es imposible vivir con tanta marea. Por eso, en ese sentido, Zeus representa el plano mental, el astral es el Poseidón, y el plano físico, el material, es Hades. En definitiva, todo un trabajo de interés para tratar de conocernos mejor como arquetipos que representan nuestra triple naturaleza física, emocional y mental.